Una pregunta constante cuando nosotros estamos trabajando con Photoshop es ¿qué formato debemos utilizar para salvar nuestros archivos? Esto tiene diferentes respuestas, obviamente, ya que existe una múltiple variedad de archivos que nosotros podemos utilizar. Cada uno tiene características diferentes y de alguna manera también cada uno podríamos utilizarlo para diferentes fines. Voy a explicar a continuación algunos de los principales formatos que se utilizan en Photoshop y qué usos podríamos nosotros darles. El primer formato que vamos a ver es el PSD. El PSD es el formato nativo de Photoshop y el programa siempre nos los va a dar default. Este formato permite mantener características como layers, alpha channels, etc. Es un archivo de trabajo y como aquí lo dice el texto, mantiene todas las características de Photoshop. Básicamente los archivos que tengan la extensión PSD van a ser archivos editables. Nosotros los vamos a poder abrir y cerrar las veces que queramos y editar todos los elementos que ahí tengamos sin que el archivo pierda calidad. Es un formato muy noble que mantiene todas las características del archivo, toda la información. Por último, habría que destacar que por lo mismo de que este archivo mantiene demasiada información, es de los archivos más pesados que nosotros podemos generar. Cuando nosotros tenemos un archivo de Photoshop con muchos layers o channels o filtros, efectos, etcétera, cuestiones que nosotros le pongamos en el programa, puede ser que generemos archivos demasiado pesados. De igual manera, si tenemos mucha información de color, textos, etcétera. Entonces, es una característica también que tiene Photoshop, que genera archivos muy pesados. Bien, el siguiente formato que vamos a ver es JPG o JPEG. Este archivo es uno de los más comunes y de los más utilizados. Es un archivo de compresión que tiene finalidades principalmente web, para correo electrónico o redes sociales. Ahora, ¿qué quiere decir cuando nosotros decimos que se trata de un archivo de compresión? Los archivos de compresión simplemente tienen la característica de que van a desechar cierta información para precisamente aligerar ese archivo, es decir, no generar archivos que pesen demasiado y puedan ser de alguna manera más fáciles de manipular. En este caso, si estamos hablando de web, es más fácil que un archivo que tiene un peso pequeño sea enviado por un correo o sea subido a una red social. Otra cuestión importante que hay que considerar cuando nosotros estamos trabajando con un archivo JPG es que si nosotros lo cerramos para luego volverlo a abrir y salvarlo otra vez como JPG, cada vez que lo salvemos de nuevo va a desechar un poco más de información. Es decir, progresivamente va a perder mucha calidad si nosotros ese archivo lo estamos abriendo y cerrando constantemente y lo estamos salvando como JPG. Si nosotros un archivo lo tenemos de origen como JPG y pretendemos después hacerlo un archivo de trabajo, entonces lo que nos convendría es salvarlo como PSD. De esa manera nos aseguraríamos de que no desechara información y pudiéramos mantener una calidad óptima. Por último, hay que recordar que cuando nosotros salvamos un archivo como JPG, vamos a perder las características de Photoshop, principalmente los layers, que es lo que más nos interesa para nosotros poder editar posteriormente un archivo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Deshacernos de los layers. Lo podríamos hacer directamente aquí en Photoshop, pero para no perder nuestros layers y poder conservar nuestro archivo de trabajo, lo vamos a hacer directamente a la hora de salvar. Entonces nos tendríamos que ir a File y le damos Save As. Nos va a aparecer nuestro cuadro de diálogo. Ahí le vamos a asignar el formato JPG y nos va a salir este aviso donde nos está diciendo que el archivo debe ser salvado con una copia con esta selección. ¿Por qué? Porque las capas no las puede mantener. Si nosotros le damos guardar, va a aparecer otro cuadro de diálogo donde nosotros le vamos a asignar la calidad. Veamos, originalmente con la calidad máxima tenemos 783K. Si yo bajo la calidad, va a bajar a 242. Significa que está desechando más información para hacer más ligero el archivo y que de alguna manera, si así lo quisiéramos, pudiera ser más manipulable. Vamos a darle aquí Cancel. Entonces, así es como nosotros podríamos salvar un archivo en JPG cuando tenemos nuestro archivo de Photoshop, cuando tenemos layers principalmente. Sin necesidad de deshacernos de los layers en nuestro archivo de Photoshop, podemos salvarlo con características de JPG. Recapitulando, el archivo JPG es un archivo de compresión que nos va a permitir manejar archivos para web, para correo, para redes sociales, etc. Tenemos que tomar en cuenta que ese archivo de compresión significa que va a desechar información y que puede bajar la calidad de nuestro archivo. Si nosotros desde nuestra cámara vamos a asignarle de inicio un formato JPG,
habría que considerar siempre la opción de asignarle la mayor calidad posible de JPG para que de esta manera perdamos la menor cantidad de información. A continuación vamos a ver el formato GIF. El formato GIF es igualmente un formato de compresión, nada más que a diferencia del JPG, este solo acepta 256 colores o menos. Es ideal para gráficos web. ¿Cuál sería el concepto de gráficos? Gráficos serían colores sólidos, es decir, logos, plecas, elementos de diseño, archivos pequeños que no tengan demasiada información. Este archivo no es recomendado para fotografías, ya que la limitada cantidad de colores que nos da generaría imágenes de muy baja calidad. Entonces, el archivo GIF es recomendado simplemente cuando estamos trabajando gráficos web o pequeñas animaciones web, también se utiliza, y no es recomendable para fotografías o mapas de bits, simplemente para gráficos, para colores sólidos. El siguiente formato que veríamos sería el PNG. El PNG es ideal para usarse en Flash o para presentaciones en PowerPoint. También es utilizado para gráficas web o para contenido interactivo. Otra de las características de los archivos PNG es que soportan transparencias, nada más que solo con una capa. Es decir, si yo necesito mandar un archivo con una capa libre para que después en otro lado la utilicen, si yo tengo un recorte de una imagen o algo por el estilo, puedo hacerlo con el formato PNG. Lo único que tendría que hacer sería deshacerme de todas mis capas. Por ejemplo, si yo quisiera aquí mandar nada más el texto de la cabeza, podría hacerlo, deshaciéndome de mis otras capas, obviamente. Y otra ventaja también que tiene el formato PNG es que soporta los canales y los trazos o paths y channels. Entonces nosotros podríamos mandar un archivo que tuviera una sola capa, tal vez que tuviera un alpha channel y un trazo. Eso es muy útil para alguien que tal vez en otro lugar necesite hacer una edición de ese archivo que nosotros estamos mandando. Entonces el formato PNG es un formato que nos va a permitir trabajar con gráficos, con animaciones, y aparte nosotros vamos a poder mandar transparencias en un archivo que no pese tanto y que pueda ser fácilmente transportado vía web. El siguiente formato que vamos a ver es el PDF. El formato PDF es un formato que nos va a permitir englobar toda la información de nuestro archivo para nosotros mandarlo posteriormente a una impresión. Y si nosotros por algún motivo, como si necesitáramos subir el archivo a la red o mandarlo por correo electrónico, un avance tal vez de nuestro trabajo, le podríamos darle la opción a compresión. Además, que en este caso Photoshop nos ofrece la posibilidad de salvar todas sus características. En este caso podemos salvar los layers y alpha channels, etcétera. Vamos a darle aquí en PDF y vamos a ver ahí cómo nos da la opción para desactivar los layers o dejarlos. Si le damos guardar, nos va a aparecer un segundo cuadro de diálogo donde vamos a poder desactivar, si quisiéramos, las características editables de Photoshop. Es decir, el archivo lo podríamos dejar sin sus características editables para de alguna manera reducirle el peso, ¿no? Entonces vamos a dejar esto activo y nosotros podemos asignarle aquí si va a ser una calidad de impresión. También podemos darle la compresión, podemos ponerle una compresión zip, o si necesitamos de plano un archivo más pequeño, podemos darle la opción a JPG y diferentes calidades, dependiendo para qué lo vayamos a utilizar. Vamos a darle cancel. Entonces, el formato PDF es un formato muy práctico, se utiliza en todos lados. Para mandar una impresión puedes mandar un PDF sin ningún problema, y también si necesitas subir archivos a la red o mandarlos vía correo electrónico, también puede resultar muy útil. Nada más hay que considerar que si nosotros mandamos un archivo PDF genérico, necesitamos tener la aplicación de Adobe Acrobat para leerlo. Si tú haces un archivo PDF de Photoshop, entonces simplemente lo único que necesitarás es abrirlo directamente con Photoshop. El siguiente formato que vamos a ver es el EPS. El formato EPS también es un formato que es muy utilizado para impresión. Es decir, cuando nosotros nuestro archivo ya lo tenemos listo y lo queremos mandar a imprimir, este es un formato que podemos asignarle a nuestro archivo. Es un formato que encapsula toda la información y de alguna manera también va a evitar que posteriormente sea editado.
Es decir, si nosotros salvamos nuestro archivo como EPS, vamos a darle aquí EPS, vean cómo aparece el aviso de que van a desaparecer los layers. Entonces tendría que ser salvado como una copia por si nosotros queremos conservar, o mejor dicho, para que nosotros conservemos nuestro archivo de trabajo de Photoshop. Vamos a darle cancel. Finalmente vamos a ver el formato TIFF. El formato TIFF también es un formato que nos va a servir para aplicaciones de impresión y es más flexible que el EPS. ¿Por qué es más flexible? Simplemente porque nos va a permitir mantener nuestras características de Photoshop, es decir, los layers, channels, paths o trazos, etcétera. Entonces, estos son los principales formatos con los que nosotros podemos trabajar en Photoshop. Obviamente su uso depende mucho de nuestras necesidades y también de para qué vaya a ser destinado el archivo.